El punto central es que hoy día los chilenos, y especialmente las chilenas, no tienen pensiones. Ese es el punto principal. Y un país, cualquier país, no puede tener a sus adultos mayores sin pensiones. Sin embargo, la clase media hoy día no tiene pensiones. Y digo esto porque una pensión en todos los países del mundo es un ingreso más o menos del mismo orden de magnitud que los ingresos de las personas en actividad. Y eso, como acá se ha dicho y como hay consenso hoy día en todos los sectores, el sistema de AFP no lo da. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy día es enfrentar este problema y darle pensiones hoy a las personas que no tienen pensiones. Y que es principalmente, como digo, la clase media. Ese es nuestro problema. Respecto de las causas de por qué las personas en Chile no tienen pensiones, se ha discutido mucho y yo solamente quiero enumerar algunas supuestas causas que no son tales. La primera causa que se ha aludido para explicar por qué las chilenas y los chilenos no tienen pensiones es la causa demográfica. En otras palabras, se nos dice las pensiones en Chile son malas porque los chilenos, y especialmente las chilenas, viven mucho. Duran más, como dijo por ahí alguien relacionado con el sistema, duran más. Entonces las pensiones tienen que ser más bajas. Eso es un error, por no decir una falsedad. El país, desde el punto de vista demográfico, nunca ha estado en mejores condiciones que ahora para ofrecer a sus adultos mayores muy buenas pensiones. Nunca, jamás en su historia. De partida, los adultos mayores en Chile son muy pocos. Son del orden de 1 de cada 10, un poco más. Es decir, Chile es un país muy joven. Europa, por ejemplo, esta cifra es el doble. Y los europeos tienen muy buenas pensiones. En Estados Unidos, esta cifra es mucho más elevada. Y los norteamericanos tienen buenas pensiones. En Japón, esta cifra es mucho más elevada. La cifra de adultos mayores en relación a la población, más del doble que en el caso chileno. Y los japoneses tienen muy buenas pensiones. En otras palabras, no es que haya muchos adultos mayores, no, hay muy pocos. Pero en segundo lugar, la tasa de dependencia, que es el factor fundamental, es decir, la cantidad de personas pasivas que debe mantener un trabajador activo, en Chile es la más baja del mundo. La tasa de dependencia en Chile, es decir, cuántos pasivos, los pasivos son los niños y los adultos mayores, que debe sostener un trabajador activo, en Chile es medio. En otras palabras, cada trabajador activo debe atender a medio trabajador pasivo, medio. Hace 50 años, esa tasa en Chile era 1, es decir, cada trabajador activo tenía que atender a 1. Y por lo tanto, las condiciones hoy día, y esta situación se va a mantener durante mucho tiempo, las condiciones son óptimas desde el punto de vista demográfico.
En segundo lugar, el factor demográfico afecta por igual a todos los sistemas previsionales, porque todos los sistemas previsionales son un mecanismo de transferencia de recursos de los trabajadores activos a los pasivos, porque, como dijo una persona sabia en esto, el pan que consumen hoy día o la atención de salud que reciben hoy día los adultos mayores no puede haber sido producida hace 30 años atrás o 40 años atrás. Ese pan y esa atención de salud tiene que ser producida hoy día. ¿Y quién la produce? Los trabajadores activos. En otras palabras, todos los que se reciben, los ingresos, digámoslo así, que reciben los trabajadores que ya no están en actividad, sino que son pasivos, son producidos por los trabajadores activos de ese momento. Y por lo tanto, si cambia la proporción entre los activos y pasivos, esto afecta por igual a todos los sistemas de pensiones, y no a uno nomás, como se quiere argumentar. Esas cosas son falacias y hay que despejarlas. La razón por la cual las pensiones son malas es porque Chile terminó con su sistema de pensiones en 1981 y lo reemplazó por otra cosa, por un sistema de ahorro forzoso. Porque los sistemas de pensiones, y aquí entramos a hablar de las soluciones, no hay que inventarlos, no necesitamos inventar un sistema de pensiones, porque los sistemas de pensiones se inventaron hace mucho tiempo. Dicen que los inventaron los suizos, que a los suizos en el campo se les morían las vacas en el invierno y entonces tenían que hacer una vaca entre sus vecinos para atender a esa persona, para que no se muriera de hambre, digamos, la familia que se le había muerto la vaca. Pero como eso era un poco injusto, porque algunos aportaban y otros no, entonces los suizos, que son gente razonable, establecieron una cotización obligatoria que estaba calculada de acuerdo a cuántas vacas se morían cada año. Eso es, que un sistema de seguro común y corriente, es la forma en que los países resuelven este problema. Y es un sistema que funciona muy adecuadamente hace 100 años y que deja excedente en todos los países que lo aplican, excedentes muy cuantiosos. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, la deuda del gobierno estadounidense son, qué sé yo, 15 billones de dólares. Pues bien, de esos 15, 5 billones son una deuda del gobierno con el sistema de pensiones norteamericano. ¿Y por qué? Porque el excedente que deja todos los años el sistema de pensiones de reparto en Estados Unidos es muy cuantioso. En España pasa lo mismo, en Europa, en Alemania pasa lo mismo. En todos los países dejan excedente. Y además es muy fácil ajustarlos a los cambios demográficos porque se sube un poquito la edad de jubilación o se aumenta un poquito la cotización. Y de esa manera, por ejemplo, en Suecia, que es un país que tiene el doble de adultos mayores en proporción a la población que lo que tiene Chile, hay una tasa de 16% de descuento a los salarios que permite entregarle muy buenas pensiones a los trabajadores suecos. 16%. Aquí estamos cotizando 14,5 en la práctica y las pensiones son pésimas. ¿Y por qué, pues? La razón principal es que el dinero de las cotizaciones hace 30 años no se está usando para pagar pensiones, sino que se está desviando hacia los mercados financieros. ¿Y cuál es la estadística del uso de esos dineros en los últimos 30 años, de acuerdo a la superintendencia de AFP? Ahí están los datos. 1 de cada 3 pesos ha ido a parar a los bolsillos de los administradores, es decir, a las AFP y a las compañías de seguro que administran este sistema. La propiedad de 1 de cada 3 pesos cotizados en los últimos 30 años está en los bolsillos de ellos. Ya no pertenece a los que cotizaron. Y los otros 2 pesos, como acá se ha dicho, el grueso de ellos, ¿qué es lo que se ha hecho con ellos? Se han traspasado y se traspasan año a año a
los grandes grupos financieros. Internacionales, la mitad se juega la ruleta de los mercados financieros con la mitad de las cotizaciones y la otra mitad nacionales, pero lo que se invierte en el país, el grueso, más de la mitad, está en manos de 12 grupos financieros, entre ellos los dueños de las AFP. Entonces, el dinero que se recauda con este sistema no va a pagar pensiones. Y es por eso que si se aumentan las cotizaciones, que es una de las soluciones que proponen hoy día los que administran este sistema, proponen aumentemos las cotizaciones para mejorar las pensiones no van a mejorar ni un peso, porque el dinero no se usa para pagar pensiones, se lleva a los mercados financieros, va a aumentar el flujo de dinero que se llevan, pero no van a mejorar las pensiones. Los jueces van a seguir con malas pensiones, los profesores también, todo el mundo. Tampoco cambiando el esquema de administración y haciéndolo un poquito más competitivo va a mejorar el drama que hay hoy día, y es que la gente no tiene pensiones. No. El elemento de realismo que yo quiero poner es, y nosotros lo calculamos, para mejorar las pensiones de la gente hoy, por ejemplo, para igualar las pensiones del sistema de AFP con las que ofrece el sistema antiguo, es decir, que una jueza, por ejemplo, que jubila en el sistema de AFP reciba la misma pensión que aquí su colega que jubila con el sistema antiguo. Para hacer eso con todos los trabajadores se necesita duplicar el monto de las pensiones AFP. Y el monto de las pensiones AFP, entre AFP y compañía de seguros, son aproximadamente, el monto, lo que se gasta en eso cada año son aproximadamente 2 billones de pesos, 2 millones de billones de pesos. O sea, si se quiere dar pensión efectivamente, hay que duplicar eso. Y eso significa un gasto adicional de 2 billones de pesos anuales. Ese es el problema que tenemos. Esos son 4.000 millones de dólares adicionales por año. Entonces yo les pregunto, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Vamos a sacarlo, vamos a aumentar el IVA? ¿Vamos a aumentar los impuestos? ¿Le vamos a quitar estos recursos al sistema educacional? ¿Se lo vamos a quitar al sistema de salud? ¿De dónde vamos a sacar esos 2 billones de pesos? Porque si queremos resolver el problema hay que darle pensión a la gente. ¿Y cuánto cuesta darle pensión a la gente? 2 billones de pesos por año. Porque hay que duplicar el monto de las pensiones de AFP. Y esos son 2 billones de pesos por año. ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Vamos a resolver esto creando otras AFP? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Felizmente, la solución la tenemos en la mano. Porque ¿cuál es el balance económico, financiero, si se termina con el sistema de AFP y se restablece el sistema público de pensiones que existe en todos los demás países del mundo? No estamos proponiendo inventar y hacer un experimento, como fueron las AFP, un experimento. No, ir a lo probado, a lo que se conoce. ¿Cuál sería el balance financiero? Sería el siguiente. El Estado tendría que hacerse cargo de pagar todas las pensiones que hoy día pagan las AFP, que ya mencioné, son más o menos 2 billones de pesos, 4.000 millones de dólares. El Estado tendría que empezar a pagar esas pensiones. Estoy incluyendo ahí las que pagan las compañías de seguro, que ya se llevaron los fondos y por lo tanto deberían seguir pagándolas ellas. Pero en fin, supongamos que el Estado se hace cargo de todas esas pensiones. ¿2 billones de pesos tendría que desembolsar? No. ¿Por qué? Porque de esos 2 billones de pesos, el Estado ya está desembolsando la mitad. Por ejemplo, en bonos de reconocimiento el año pasado entregó $500 millones de pesos a las AFP y a las compañías de seguro. El total de lo que el Estado le entrega de subsidio anual es 1 billón de pesos. Y por lo tanto, como las pensiones de la AFP les cuestan 2, pero el Estado les pasa 1, lo neto que tendría que pagar adicional el Estado es 1 billón de pesos. 1 billón. Pero por otro lado, el Estado recibiría las cotizaciones previsionales. ¿Y cuánto suman las cotizaciones previsionales? El año pasado sumaron 4,7 billones de pesos. 4,7 billones de pesos. Las cotizaciones obligatorias son más o menos 4,3 billones y el resto son cotizaciones adicionales que entregan también los afiliados. 4,7 billones de pesos. Es decir, lo que tendría que gastar adicionalmente el Estado
es 1. Lo que recibiría neto año tras año, 4,7. O sea, le quedaría un excedente neto superior a 3 billones de pesos anuales, 6.000 millones de dólares. Con eso se podría duplicar las pensiones de la gente, que hoy día hay que duplicársela, porque si una jueza saca 300.000 pesos, a ella hay que subirle a la pensión tope del sistema público, a 1.000.000 de pesos. Pero a otras personas que sacan, termino de inmediato. Entonces, ahí está la solución. Y es por eso que, siendo realistas, si queremos resolver este problema, hay que establecer un sistema razonable. Y el sistema razonable es el que tienen todos los países del mundo. Y creo que lo vamos a hacer. Agradecemos